Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Laboratorio de Investigación 1. En esta ocasión veremos el tema ya para finalizar casi nuestras publicaciones y también de algo muy importante cuando estamos terminando nuestras investigaciones, que es exploración de datos, análisis profundo y conclusiones. Es decir, una vez que nosotros recopilamos, sabemos que nos va a ayudar, interpretamos, analizamos, esta información nos arroja una conclusión. Y depende del tipo de investigación que nosotros hayamos llevado, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa, hay que interpretar eso que nos está arrojando para de manera adecuada saber a dónde llegamos y saber cómo representa esta información que obtuvimos al final. Eso es ya lo interesante y sobre todo lo enriquecedor de la investigación, que te arroja resultados, pero esos resultados tienes que interpretarlos. Y me dijiste, bueno, sí, pero los interpretamos con las técnicas. Sí, que los interpretaste con tus técnicas de estudio, pero estos arrojan ya sea que nieguen, que afirmen algo, o que realmente nos digan que ni están para afirmar ni están para negar algo. Y los podemos hacer de diferentes maneras, ¿vale? Aquí lo importante son los resultados, porque si hacemos bien nuestra investigación, si utilizamos buena recopilación, sobre todo nos arroja un resultado, pero estos resultados también tenemos que interpretarlos, ya sea, te digo, el tipo de investigación que tú hayas hecho, ya sea cuantitativo o cualitativo. Y es lo que vamos a ver en la siguiente manera, porque cada uno tiene su forma de interpretar. Y bueno, sin más, hay que seguir con ese tema. Y antes de empezar nos dice lo siguiente: procesando información. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a esto es lo que te digo y ya te lo he adelantado un poco. Dice, una vez aplicada la herramienta de investigación a la población o muestra seleccionada, es decir, a lo que nos vayamos a enfocar, hacia individual o grupal, se obtendrá un conjunto de información que en algunos casos puede ser útil para el objetivo buscado. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un proceso de sistematización que otorgue significado al trabajo. Es decir, ya tengo la información, ahora bien, ¿cómo la voy a organizar para saber qué resultados obtuve? ¿Qué significa esto que me arrojaron mis técnicas de investigación? A eso vamos y es lo que ya te voy a estar diciendo, como te lo adelantaba. Realizado permite obtener posibles respuestas a la pregunta inicial, porque recuerda que la investigación parte de una pregunta y a su vez esta pregunta se puede ir trabajando de varias maneras y sobre todo con esos resultados que nosotros obtengamos vamos a obtener, como bien dice ahí, respuestas posibles a lo que realmente nosotros quisimos contestar desde el principio, ¿vale? Y vamos a ver si lo logramos o no lo logramos, o de qué manera o qué tanto. Así como verificar o refutar la hipótesis planteada. Ojo con eso, una vez que nos damos cuenta si fue satisfactorio nuestra investigación y realmente eso que estamos sistematizando y encontrar el significado de esas respuestas que nos dieron, vamos a decir, bueno, si se cumplió la hipótesis o no se cumplió. Entonces, aquí cuando ya realmente tenemos que también ser sinceros en realmente si lo alcanzamos o no lo alcanzamos. Dice, este proceso se divide en dos partes: el análisis y la interpretación de la información, ¿sale? Es decir, primero analizamos y una vez que analizamos e interpretamos hasta dónde llegamos, si se refutó la hipótesis, si realmente llegamos a contestar nuestra pregunta de investigación. Bien, y análisis de resultados. Dice, en esta sección se examina de manera sistemática la totalidad de la información recopilada. Es decir, aquí ya tomamos todo lo que obtuvimos, no solo una cierta parte, sino todo lo analizamos para saber qué procede o qué obtuvimos. Así que lo propósito de delimitar, establecer relaciones e interpretar los hallazgos. Es decir, obtuvimos esto y pudimos llegar hasta tal punto. O solo obtuvimos esto y pues sí pudimos completar lo que queríamos. ¿Vale? Aquí ya tienes que analizar hasta dónde llegaste o si llegaste en su totalidad a la pregunta inicial. Dice, este paso es fundamental para obtener un conocimiento profundo sobre la realidad del fenómeno estudiado. Como te lo dije, saber de antemano hasta dónde llegaste. Dice, el enfoque elegido, ya sea cualitativo o cuantitativo, determina la forma en la que se lleva a cabo el análisis del resultado. Es decir, lo analizamos, sabemos dónde llegamos, pero recuerda que los enfoques, en este caso, hay dos tipos: cualitativo y cuantitativo, ¿sale? Entonces cada uno maneja diferentes tipos de respuestas o interpretaciones de sus resultados, y es lo que vamos a ver en lo siguiente. Por ejemplo, el análisis en el enfoque educativo, cómo se hace o qué es lo que tenemos que hacer o qué utiliza. Bueno, nos dice lo siguiente: en este enfoque a toda información se le denomina datos, es decir, es toda información que proviene de los sujetos, ya sea por interacción directa con el investigador o por los documentos escritos o objetos materiales. Es decir, aquí tú ya escoges en el cualitativo
Los datos van a ser aquella información que te arrojó, ya sea que tú hayas ido a entrevistarlo, que tú lo hayas ido a observar, o en este caso que haya sido documental, donde tú lees, interpretas la información y sacas lo más importante, lo más relevante. Eso se le va a llamar datos en análisis cualitativo, ¿sale? Y a su vez continuamos con lo siguiente, porque lo que analiza desde este enfoque es realizar un proceso en el que se debe organizar y manipular la información obtenida para acceder a interpretar y establecer relaciones. Es decir, los datos son aquella información que nosotros vamos a manipular, extraer e interpretar para establecer una relación de a dónde llegamos. Y estos datos, recuérdalo, es aquello que obtuvimos a partir de un trato directo con la persona, de una observación, ya sea, bueno, no propiamente de la persona, sino nuestro fenómeno, objeto de estudio, o a su vez también de este proceso documental, si es que lo utilizamos para obtener información. Eso se va a llamar datos, y estos datos los podemos en este caso extraer, interpretar y establecer relaciones una vez que los analizamos y sabemos qué datos obtuvimos de nuestra investigación. Y dice, una particularidad de este análisis del cualitativo nos dice, es que permite al investigador descubrir categorías de análisis que pueden revisar, transformar, regresar, entre otros. Sin duda, esto hace que el trabajo sea más complejo, aporta muchas variantes y enriquece la investigación. Una vez que nosotros estamos analizando, pues revisa la información, la transformas y regresas. Es decir, la empiezas a acomodar conforme a las características que te van presentando las personas. Recuerda, este enfoque es cualitativo. Y cualitativo en este caso interpreta el comportamiento de las personas, el por qué hizo aquello, el por qué tiene cierto tipo de características. Entonces, una vez que tienes estos datos tú ya recopilados, empiezas a decir, pero creo que esas características se presentan en estas personas. Empiezas a revisar, empiezas a regresar en las anteriores entrevistas o información que has recapitulado, y a su vez todo esto complejo lo empiezas a, ya sea a acomodar por grupos, por características, ya depende tú cómo vas a acomodar tu información. Pero que esto complejo que te vayas sacando a cada uno de ellos, vayas asimilando que esas características pertenecen a aquellos. Pero esas también pertenecen a esto, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces es un regresar y un transformar todo eso que tienes. Y a su vez esto pues van creando variantes. Y si no recuerdo, las variantes son aquellas datos que tú tienes, pero en este caso no hay como tal una respuesta en específico, sino que depende de cada persona. Un ejemplo sería de una variante sería la felicidad. Y la felicidad pues sería una variante porque varía dependiendo de la persona a cual entrevistes. Es decir, tú de acuerdo a las preguntas que tú hiciste, a la información que tú recapitulaste, vas viendo que si bien una pregunta se puede contestar con diferentes tipos de respuestas, y esas respuestas tienen cada una sus diferentes tipos de características por las cuales las hace diferente y las hace en este caso notar la diferencia entre una y otra, y sepas a qué se refiere, si pasa esto o si pasa aquello, se refiere a aquello. A eso en este caso es como se va haciendo un análisis en el sistema cualitativo. Realmente encajarlas con cierto tipo de características y separarlas para diferenciarlas una de otra, porque cada una tiene sus elementos. A su vez también tiene diferentes tipos de categorías de análisis, y nos dice lo siguiente: dichas categorías surgen en el marco teórico y con ello se definen aquellos conceptos claros que se trabajan para explicar el tema de investigación. Es decir, parten en este caso de los conceptos clave que nosotros utilizamos para desarrollar nuestra investigación, y propiamente son lo que vimos en el marco teórico. Recuerda que en el marco teórico era importante destacar cuáles van a ser los conceptos clave o los conceptos que mayormente vamos a utilizar para que la persona, o en este caso nosotros, entender la investigación. Dice, por ejemplo, si fuera una investigación sobre pobreza, las categorías pueden ser niveles de pobreza. Es decir, aquí nos está diciendo que una primera categoría de análisis de la cual nosotros podemos interpretar esta información que nos está arrojando un enfoque cualitativo es retomar esos conceptos clave que nosotros habíamos establecido en el marco teórico para acomodar nuestra información. Primero, aquí es un ejemplo de la pobreza. Si nuestro estudio es de la pobreza, en este caso nuestros conceptos clave en nuestro marco teórico fueron niveles de pobreza, desigualdad, distribución de ingresos, entre otros, y a partir de ahí podemos acomodar toda esta información que nosotros obtuvimos, ¿sale? Es por eso otra importancia del marco teórico y otra importancia de los conceptos clave, porque una vez que los tengamos, pues bueno, los podemos reutilizar y acomodar así la información para que esta interpretación que nosotros le demos nos cause ninguna, en este caso, malestar de nuestra interpretación. También, en este caso, categorizar
posibilita clasificar y seguir un mismo eje temático. Para ello es importante realizar una codificación que permita manipular la información o utilizar necesaria para eso. Es decir, lo podemos acomodar con los conceptos clave, es decir, que esto que estamos categorizando o estos conceptos que nosotros estamos utilizando, darle un sentido a niveles de pobreza. Muy bien, estos niveles de pobreza van a ser, les voy a poner medio, bajo bajo y súper bajo. Así los puedes categorizar para saber a qué se refiere cada uno de ellos, o dentro de esos conceptos clave también ponerle subconceptos que también engloben la información que en este caso yo estoy recapitulando. Por eso dice que es importante que posibilite clasificar y seguir un mismo eje temático, que realmente se entienda y que la investigación sea como un hilo conductor, que cada piecita vaya encajando una por una. Dice, la información se puede presentar de diversas formas como gráficos, diagramas, esquemas, etc. ¿De qué va a depender? Pues de la información que tú tengas, y si realmente esa información que tú tengas digas, pues se representa más bien para mí como investigador esto que yo acabo de obtener por medio de gráficos o por medio de diagramas. Ya depende de ti que realmente esta información sepas tú analizar, porque es lo que estamos haciendo en estos momentos, saber cómo se puede representar de mejor manera mis resultados, que eso es muy importante, que realmente sean novedosos, pero que también sean entendidos a partir de un esquema gráfico que las personas puedan notar las diferencias de pobreza, en este caso si es el tema que estamos poniendo como ejemplo, o en este caso a su vez que la información queda mayor entendida. ¿Sale? Aquí también es importante saber cuál en este caso representa de manera digamos adecuada la información que tú vayas a presentar. Y a su vez, una vez que tenemos este análisis, que lo dividimos por los conceptos clave, también podemos ya pasar a nuestra interpretación. Y la interpretación nos dice lo siguiente: recuerda que este es el enfoque cualitativo. Dice, en la investigación cualitativa es importante retomar los objetivos, el planteamiento del problema, el marco teórico, la pregunta inicial, es decir, todo lo que hemos hecho anteriormente. Dice, la explicación, comprensión y conocimiento de la realidad a partir de cada proceso realizado permite llegar a conocer la realidad social y contribuir a una teoría o intervenir en la misma. De ahí que la interpretación de los resultados en rescate del proceso de la investigación. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, muy bien. Recuerda que habíamos planteado una investigación, un marco teórico, un enfoque, unas técnicas de investigación, una hipótesis, unos objetivos, y una vez que analizamos esta información, es decir, que la categorizamos nuestros resultados, es decir, que tomamos nuestros conceptos clave y sabemos que hay diferentes tipos de pobreza, que hay diferentes tipos de desigualdades y todo eso, decimos, bueno, entonces todo esto que acabo de ver me arroja una teoría de que la pobreza es un acto en el cual intervienen diferentes tipos de actores, y a su vez esto hace que haya diferentes tipos de pobres. Pues pobres en este caso de conocimiento, pobres económicos, y a lo que nos vamos a referir son los pobres económicos. Y los pobres económicos se distinguen por la falta de oportunidades, por la falta de estudio, por la falta de políticas que realmente promuevan el trabajo. Es decir, aquí ya estamos analizando y proponiendo una teoría de toda esa información que obtenimos, el por qué se da aquello, el qué motivo o cuál es el surgimiento de la pobreza. Ya lo clasificamos y muy bien, ahora ¿por qué se da? Y es ahí el momento cuando empezamos a hacer nuestra teoría del por qué se da aquello. ¿Sale? A eso se refiere con la interpretación de nuestros resultados en el sistema, o en más bien en el enfoque o investigación cualitativa. Y a su vez las conclusiones se presentan de la siguiente manera. Nos dice, en este tipo de estudios se intenta aportar afirmaciones o sugerencias en las que le plasme el conocimiento adquirido por el investigador en relación con el problema de estudio. Es decir, al momento que estoy haciendo un estudio, si nos seguimos con el de la pobreza, aquí estoy afirmando que realmente la pobreza, un ejemplo, puede ser porque haya falta de programas políticos que realmente apoyen a las personas con falta de estudios. O en este caso, puede hacer la sugerencia de que realmente se necesita repensar la pobreza y ver de antemano que es un hecho que está sucediendo, y una sugerencia sería que realmente haya programas educativos que apoyen a las gentes pobres. ¿Sí ves? En una estoy afirmando que realmente la pobreza se da por falta de instituciones políticas que lo ayuden, y otra, aquí estoy solo dando una recomendación, que realmente hacen falta más programas educativos que realmente ayuden a las personas. A eso se refiere. Una vez cuando presentamos nuestras conclusiones, podemos afirmar, o en este caso negar algo, o hacer una sugerencia de lo que se tiene que hacer para que ese problema social se entienda más, se estudie más, o sobre todo se llegue a solucionar, que esto es lo importante de las investigaciones.
más allá tanto de sugerir, es que se resuelva. Pero pues recuérdalo también, cuando nosotros estamos investigando algo, pues es un proceso, y no de la noche a la mañana con eso que estamos haciendo pues se pretende que se resuelva, sino que realmente es un conjunto de acciones, tanto individuales, colectivas, tanto políticas, culturales, institucionales, que se tienen que llevar a cabo para que también se pueda resolver nuestra problemática. Pero bueno, después de este mega anuncio, continuamos con lo que dice, con ello se confirma el proceso realizado y lo que aporta la realidad social, por lo que es importante verificar la pregunta planteada y responderla de la manera más amplia y profunda posible. Después de obtener todos esos elementos, está listo para redactar el reporte de investigación. Es decir, una vez que me doy cuenta que realmente hago una sugerencia o hago una afirmación en este caso, y sobre todo qué aporta a la realidad social y qué se puede resolver con ella, bueno, ya estoy listo para realmente arrojar mis conclusiones y sobre todo decir, bueno, con esto llegué a aquello, o con investigación cualitativa, recuérdalo, pude obtener esto, ¿sale? Que eso es lo importante, y es la manera en cómo se analiza y sobre todo en cómo se procesa y se dan conclusiones en este enfoque cualitativo. Posteriormente también tenemos el enfoque cuantitativo, y en el enfoque cuantitativo igual sigue un cierto tipo de análisis de proceso y por último cierto tipo de conclusiones que nos arroja, y es muy diferente al anterior. Y nos dice lo siguiente, dice, en este enfoque el análisis de los datos involucra una serie de reflexiones, transformaciones, operaciones y comprobaciones con el fin de extraer información que permite el logro de la hipótesis para atender los referentes teóricos. La sistematización es el conjunto de elementos que permite limitar relaciones. Es decir, una vez que tengo esta información, se da antemano que tengo que encajarla a una sistematización. Es decir, arroja una respuesta. Y supongamos que arroja un cierto número, como te lo viene diciendo en una anterior expresión. Arrojó el número 1. Este número 1 me dice la técnica de información que yo acabo de tomar, que por ende si arroja este número quiere decir que tiene estas características. Si arrojó el 2 quiere decir que tiene otras características, y así sucesivamente. Es decir, la sistematización de esta información que nosotros estamos recapitulando en el enfoque cuantitativo se refiere a que esas características que yo obtengo las encaje a un cierto grupo que yo ya había establecido y que va a encajar con esto. A eso se refiere, ¿sale? Aquí ya se hace igual la interpretación, pero aquí así tiene como tal un sistema en el cual me arroja un resultado, y ese resultado se enfoca a esta conclusión que yo previamente ya había previsualizado, y se arroja previamente con números o estadísticas o probabilidades. Y dice, una vez que hayas aplicado el instrumento y cuenten con la información de campo, procedan a analizar los datos, lo que les permitirá establecer la relación entre las variables de inicio y confirmar la hipótesis. La aplicación de la estadística en la investigación social ayuda a que la información obtenida propicie la adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, aquí en lo cualitativo se aplica mucho la estadística, es decir, patrones que se repiten constantemente, qué tanto porcentaje de este fenómeno social que yo estoy estudiando pues puede pasar. Es cuando empiezan a salir los porcentajes. 80 de cada persona tienen un microondas en su casa, o 50 el 50% de la población mexicana carece de un estudio a nivel universitario, ¿sale? Es cuando esta información que yo empiezo a recapitular, le empiezo a hacer probabilística, qué tanto puede pasar, o qué tanto de cierto grupo de personas es proclive a que haga una cierta cosa a que no la haga. Y se dividen con variables, es decir, cada variable en ese sentido se refiere con los datos que yo obtengo, va variando dependiendo de las características de cada persona. A lo mejor te puede decir, pues las personas de tal lugar, el 80% tiene estudios, pero el otro 20% dice que no por ciertas probabilidades. Es decir, ahí tengo una variable que es una persona en un cierto lugar, pero varía por cierto tipo de características. A eso se refiere. Dice, y el análisis de los datos se debe considerar las siguientes elementos: codificación, presentación de frecuencias y cálculo. Es decir, una vez que yo analizo la información, tengo que tener en cuenta en el enfoque cuantitativo la codificación, la presentación de frecuencias y el cálculo. Y la codificación se refiere a lo siguiente, y nos dice, después de recabar los datos en el trabajo de campo, se asignan valores a las respuestas o desarrollan una base de datos. Es decir,
Una vez que yo, en este caso, investigo algo, digo, me va a arrojar esa respuesta y esa respuesta me va a arrojar un cierto resultado y ese cierto resultado me va a arrojar a esto. ¿Sale? A eso se refiere con estos datos que yo acabo de recapitular. Que le den un cierto valor y este cierto valor refiere a un cierto tipo de respuesta. Desarrollar una base de datos es lo que resulta más fácil y práctico en comparación del cualitativo que tienes que interpretar, establecer las diferentes variantes que hay, acomodarlos y aquí no, aquí está establecido y te va a arrojar esto, antes por lo tanto es esto o aquello, ¿sale? Si para ello considera algún programa o ofimático que haya capturado la información obtenida. Aquí también te puedes ayudar de algo que ya esté establecido o en este caso crearte un programa por el cual al momento que le metes información obtenga los resultados que tú quieres, ¿sale? O más bien no lo que tú quieres, sino realmente los resultados que realmente se desean. A su vez también se presenta de frecuencias, es decir, dice, con el apoyo de la codificación presentamos los datos de forma comprensiva en una serie de representaciones gráficas que son muy útiles para lo que deseamos informar. Por ejemplo, histogramas, polígonos de frecuencia, gráficas de barras, es decir, cuando aquí estoy en esta parte de codificación y sé que me va a arrojar un cierto número, estos números se acumulan y para que sea más entendido, digo, pues lo puedo acomodar en estos gráficos que me va a representar el porcentaje de las personas y aquí puede ser un uso de aquí me dice o me indica que tantas 20 personas son las que están consumiendo, no sé, Coca-Cola, y aquí me está arrojando en la otra barrita, en este caso naranja, que hay 15 personas o en este caso 10 personas que solo están consumiendo Coca-Cola. Es decir, aquí la información se acomoda de manera gráfica para que veamos las diferencias de lo que estamos estudiando, las diferentes características que tiene una y otra, que tantas personas o que tanta probabilidad de que las personas consuman esto o consuman aquello, o en este caso lo que nosotros queramos estudiar. Por eso se representa con frecuencias, ¿sale? Es decir, bueno, primero codificamos, nos arroja un cierto resultado, esos resultados lo vemos a partir o se refleja en una codificación o en este caso gráfica de barras.